¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Hoy estoy así como quien dice, como hormiga en tapa de dulce. Contentísima, feliz con los amigos que nos acompañan esta mañana. Yo sé que muchos de ustedes saben a quienes me estoy refiriendo cuando ustedes los van viendo, porque ellos son parte muy importante de la historia de San Carlos. Cuando hablamos de esa memoria viva que tanto lamentamos que se nos vaya perdiendo, entonces nos alegramos con personas como Norman Rodríguez Chávez, que ha escrito este hermosísimo libro de la Villa de la Bajura, de lo que vamos a hablar hoy. Ya tenemos también el libro, ¿verdad? Que dice La Villa que usted no conoció, que ya lo disfrutamos. Bueno, ahora es de la Villa de la Bajura. Y después vamos a ver si nos hace otro que se llama De la Bajura a la Villa y así. Esperamos un montón de libros. Sabroso el libro, con muchas anécdotas. El primer libro, ese de la Villa que usted no conoció, es más que todo muy vivencial de él en su barrio, sus amigos, su infancia, el negocio de sus padres, todo, muchas cosas de esas. Y nos trae además las anécdotas y las vivencias de montones de gente que fueron quienes construyeron San Carlos. Entonces, pero yo, bueno, don Norman, vamos a hacernos un programa, porque ya ustedes vieron el día de la presentación del libro. Vamos a hacer un programa invitando a estas personas que tanto colaboraron para que usted pudiera hacer el libro. Les voy a decir, tengo a don Norman Rodríguez aquí a la derecha, que ya lo hemos conocido, y quienes no lo conozcan, sabemos que este canal entra a montones de lugares, que no es solo San Carlos, pero San Carlos es para todos. Tenemos aquí a don Genaro Rojas también, una persona muy querida, alma, vida y corazón aquí, y don Ramón Hidalgo, que como dicen, si a don Ramón se pone una computadora, grabamos 5, 6 horas, 7 horas y no terminamos, porque es una persona con una gran cantidad de historia, de vivencias y de otras cosas que también él ha conocido. Así que, empecemos por don Norman, ¿verdad?, que es el que nos va a guiar en el asunto. Don Norman, bienvenido, muchas felicitaciones. Muchísimas gracias, doña Angelita. Estas cosas son como un rompecabezas, y entonces de nada sirve hacer un libro si no se divulga. Y este tipo de, la filosofía suya de divulgar este tipo de obras que son costumbristas, ¿verdad?, que retratan, digamos, una época de la historia regional. Me decía el padre Carlos Luis Herrera, qué dicha que se te ocurrió hacer estos libros, porque el sancarleño así puede adquirir identidad, porque casi no la tiene. Y entonces esto le ayuda al sancarleño a saber de dónde vienen las vicisitudes, todo lo difícil que fue poder llegar a lo que hoy es San Carlos. Bueno, eso nos encanta, ¿verdad?, a nosotros y a ustedes, porque yo sé que quienes nos acompañan en este programa es la gente que le gusta ese tipo de cosas. Tengo aquí a don Genaro Rojas. Vean, don Genaro es toda una institución. Ha estado bastante fregadillo de salud, pero él dice, yo voy a ir. Y es más, me acaba de decir que la muerte llega cuando tiene que llegar. Y digo, a mí que no me llegue. Y él dice que le ha llegado 15 veces, así que de ahí, ¿verdad? Bueno, las cosas buenas se acaban cuando Dios dispone. Él dispone. Así es que aquí estamos. Oiga, don Genaro, pero cuénteme, porque es que me quedé impresionada antes de que empezáramos el programa. Como que 15 veces. Cuénteme, como unas 4 o 5. ¿Cuáles son? Como que me sacaron ahogado del río Virilla. Como que me sacaron de un incendio en Puente Piedra de Grecia, cuando yo estaba con unos tíos dando juego como de 8 años, de que me salvé de una terciopelo aquí en la finca que me estuvo babeando la vida, que me asaltaron en Nueva Orleans, un negro así enorme, con mi esposa, juguetes así, no. En esta vida hay tanto que hacer que Tatica Dios sabe que tiene que darle tiempo a uno para muchas cosas que uno tiene adentro, que uno puede ayudarle a las comunidades, se puedan hacer. De ahí, un día vamos a hablar de la carretera, porque esa carretera que empezó con mi padre, bueno, no empezó por ahí, el que lo empezó fue Limber Quesada. Don Limber. Limber con su proyecto y todo. Cuando Limber habló de eso, papá dice, si la carretera pasa por la finca, donamos el terreno necesario para eso, porque eso es el progreso de toda nuestra comunidad, del cantón y del país. Ya lo estamos viendo.
ha habido atrasos enormes, pero si eso no hubiera sido, todas estas cosas de comercio no se habrían atrasado tanto. Hay anécdotas de estos de la carretera que vale la pena que se sepan, pero sí, de que papá ofreciera donar el terreno y yo durante 30 años peleándome con el gobierno para que hiciéramos la escritura para la donación del terreno, y al final ya se me aterró el Rojas y entonces dije, no se dona, si no me pagan no hay carretera. Sí. Ya un mes después estaba un perito ahí y 2 o 3 meses después vino el avalúo, yo acepté lo que fijaron, como papá había ofrecido regalar, después cuando él iba a morir, mamá sostuvo lo mismo y entonces yo acepté eso, así es que, y toda mi familia estaba anuente a eso. Claro, es que es interesante, estamos hablando de todo un poco, es interesante de que ustedes conozcan a don Genaro Rojas, que es un sancarleño que decidió donar una gran cantidad de terreno, su padre, él, su familia, para la carretera, y de verdad 30 años de ir al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, él a pie, en bus, en como fuera, con el sol en las mañanas que no lo recibían, y nunca le pusieron atención para la donación del terreno, hasta que él dijo, ya no la donamos, lo vendemos, entonces sí aparecieron, ¿verdad? Bueno, eso es parte de las anécdotas, que es interesante, porque es la gente que se ha entregado en alma, vida y corazón a su pueblo. Don Ramón Hidalgo, don Ramón, usted también es una persona llena de historias. Bueno, ahora nos está comentando tantas cosas que ya yo no sé ni qué hacer, ¿verdad? Hay demasiado. Cuando llegó, ya conversó usted con don Norma y después aparece este libro, ¿qué pensó usted? Bueno, que en realidad es una cosa muy importante, porque las raíces son las que valen en la vida. Un árbol sin raíces no tiene vida. Y las raíces de lo nuestro están en las personas que sembraron esta tierra, en las personas que lucharon para hacerla uno de los cantones más grandes de Costa Rica. Entonces, si conservamos esas raíces, la tierra crecerá y entonces cada día habrá mejores ciudadanos y tendrán un mejor nivel de vida. Don Ramón, a mí siempre me gusta que nuestros amigos televidentes puedan conocer un poquito de la vida personal. No vamos a profundizar mucho. ¿Dónde nace usted? ¿De quién es hijo? ¿Cuántos hermanos? Yo nací aquí en Villa Quesada, en aquel entonces, en el 10 de septiembre de 1938. Soy de una camada de 3. Soy trillizo. Todos conocen a Coca, que es el que queda vivo. Rafael murió casi al nacer porque mi mamá sufrió una caída, y entonces queda Coca, que es alto y grueso, totalmente la inversa. Somos 16 hermanos, algunos con trayectoria comunal, como Arturo, mi hermano, que fue diputado, Hugo y Miguel, que siempre estuvieron en la municipalidad y en instituciones de servicio. Mi papá fue toda la vida miembro de la Junta de Educación y nos inculcó ese servicio a la comunidad. Así que, pues, claro. Ese es mi punto de partida. Oiga, qué interesante, un trillizo, ¿verdad? Eso es interesante, ser un trillizo. 16 hermanos, bueno, eso era como ya me imagino, ¿verdad? Y es que a la hora de almorzar en aquella mesa, ¿cómo era el asunto? ¿Cómo se la jugaba su mamá? Una cosa interesantísima, mamá nunca tuvo empleada. Ella sola nos atendía. Aparte de ello, cosía ajena, hacía motas, hacía flores para la venta, hacía cajetas, prestiños, de todo para ayudarnos en eso. Y no podemos decir que nos sentábamos todos a la mesa porque tampoco había una mesa grande. Entonces, sí,
nunca faltó la olla de carne. Esa era la comida típica de ese entonces y en realidad, bueno, mi papá era carnicero y entonces esta era la comida básica, puede decirse que todos los días. Qué interesante, qué bonito, ¿verdad? Uno cuando habla ahora de familias grandes, ahora grandes es tener 3 hijos, ¿verdad? Grandes. Correcto. O 4. Pero bueno, es que antes eran así ese montón como cuenta don Ramón. Y dígame una cosa, don Norman. Pero no. Voy a ir a un cortecito, porque ahora después entramos en un tema que no quiero cortar. Vamos por un momentito, ya tenemos la presentación de nuestros invitados y ya volvemos con más de Volvamos a lo Nuestro, mientras nos tomamos este cafecito y ese... ¿Será cierto que habré hecho yo ese tamal? ¿Qué piensan? Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa Volvamos a lo Nuestro. Y bueno, le dije a don Norman, vamos a entrar en parte de la conversación, pero de repente me dijo don Genaro que él quería decir algo. ¿Y qué es lo que quiere decir, don Genaro? No, es que por consideración y por respeto al Padre Eterno, yo tengo que decir que yo estoy vivo porque gracias a San Carlos llegó el doctor Federico Suárez Taurel, un médico español que vino aquí, que hizo milagros. Él salvó a mi madre después de haber estado 15 días totalmente inconsciente. Después se verá la razón cual. Él salvó a mi madre y gracias a eso Dios hizo que yo naciera y pudiera compartir con todos ustedes estas cosas que no pueden dejarse. Claro, gracias. Claro, y bueno, y entrémosle a ese tema. Precisamente el día de la presentación del libro nos ha hablado Norman Rodríguez del doctor Suárez y de un pariente que es, bueno, es un poquito, ustedes lo vieron en el programa de la vez pasada, ¿verdad? Que como inclusive este doctor Suárez sacrifica su vida tratando de ir a salvar a una mujer que está dando a luz. Entonces él cruza el río, porque eran médicos rurales que se dedicaban en alma, vida y corazón, y iban a todos los lugares que hacía falta, y él va a atender a una mujer que está en parto y se ahoga. Entonces es una persona que no debemos de olvidar, que son de los que debemos de traer a colación, porque hay muchos lugares que deberían de llevar los nombres de esas personas, como el doctor Néstor Morelos, que fue el que fundó la Biblioteca Pública, y uno dice, ¿quiénes son? Vino este muchacho, ese señor que estuvo la vez pasada, usted también lo trajo por el enlace que había de don Federico. Sí, José. Sí, el ingeniero José Rusica, Tarragó. Sí, y eso que pudimos contactarlo es por tanto que se critica de las redes sociales, pero puse el apellido Tarragó y salió alguien en Alajuela y ahí le seguí la pista. O sea que la internet tiene sus cosas muy buenas, muy positivas, y la manejamos como para algo edificante. Ok, él también tiene una relación con el doctor Suárez. El doctor Suárez era hermano de la abuela. O sea, el doctor Tarragó, que tuvo una obra fabulosa aquí en San Carlos, era casado con una hermana del doctor Suárez. Y el doctor Suárez, antes de morir, el papá vino a llevárselo porque la mamá le decía allá en España, mire, allá son condiciones tropicales severísimas y puede morir por lo que sea, por una serpiente, un tigre, o por una quebrada, por lo que sea. Y el papá vino a llevárselo, y a donde el papá vio esto tan bonito, acá decidió quedarse, y más bien la pobre abuela, la mamá que estaba feliz en España, tuvo que venir a adaptarse acá a las condiciones de un trópico húmedo, súper lluvioso en aquella época. Y bueno, pobrecita, tuvo que adaptarse a la... Claro, y vea como la premonición de ella, de un lugar peligroso, y su hijo muere ahogado, pero no es por lo peligroso, sino por esa entrega tremenda del doctor Suárez a la población. Y el doctor Tarragona, ¿verdad? Que también era médico. Perdón, ese doctor Tarragó era un farmacéutico, y era médico también. Correcto. Y este doctor Tarragó tenía una finca en el Peje Viejo, ¿verdad? Y resulta que a Peje Viejo en aquel tiempo, que será unas 3 horas, 4 a caballo tal vez, ¿verdad? Y él duraba 2 días para llegar.
porque la gente de camino sabía el día que bajaba y tenían que atender a todas las familias que no tenían un centavo para pagarle, y él repartiendo píldoras. Encuentra el Aralén, muy famosa, porque era para el paludismo, para la malaria. Y así llegaba a Florencia y ya enrumbaba para Peje Viejo, y había una comitiva esperándolo, que era de Santa Clara o de Cuestillas o de La Vieja, para llevárselo a esos lugares a que curara gente muy pobre y en condiciones incomodísimas de transporte. Y luego, cuando ya él iba para Peje Viejo, tenía que cubrir Caimitos, Quebrada Azul, en fin, él llegaba al final del segundo día, es que llegaba a la finca, ¿verdad? Era algo tremendo la necesidad que había en salud en esos tiempos. Claro, y es importante, el médico siempre fue un personaje muy importante en nuestras zonas rurales, porque era, bueno, primero eran muy respetados, muy queridos y muy sacrificados. El maestro también era otra de las personas que eran muy sacrificadas, muy importantes dentro de la comunidad, y los sacerdotes. Y entonces, a ver, don Ramón, usted que es persona que nos maneja tanto la historia, usted está muy joven como para haber conocido al doctor Tarragó. Sí, al doctor Tarragó, sí, en realidad no lo conocí, sino que lo conocí, pero estaba yo demasiado pequeño. Porque él hasta hacía visitas a las casas. Prácticamente, aunque era farmacéutico, pues antes ellos eran los que curaban, los que ponían las inyecciones y decían todo. Entonces, en una familia tan numerosa como la nuestra, alguna vez papá tuvo que llevarlo a la casa, y entonces ahí fue. Sí, y sí conocí la historia de cómo murió el doctor Suau, que ese fue ahí en la Quebrada de los Leones, ahí por la Quebrada del Palo. Él andaba en Aguasarcas atendiendo un parto, y al regreso la quebrada estaba crecida y lo arrastró con todo y el caballo. El camino, perdona Ramón, el camino quedaba o sea, quedaba más abajo de más abajo. Entonces, no es exactamente ahí donde está el puente hoy día, sino como unos 600 metros. Como unos 600 metros más abajo. Más abajo por la calle Vieja a la Marina. Sí, y estas son las historias que nosotros tenemos que saber, muchas de las historias que están contenidas en este libro de la Villa La Bajura. Y tal vez como para ir concretando esto de los médicos, el doctor José Néstor Mourelos, que no sé, ahí es una historia que hay que rescatar. Fabuloso, y él era el mejor amigo de mi papá, entonces por eso yo siempre lo he tenido muy presente. Él, creo que como en los años 30 o algo así, ¿verdad? Estaba de médico aquí, era un hombre de ideas de izquierda, era un hombre muy fuerte, muy combativo, y un médico genial, y tenía una gran cantidad de libros, un hombre con una gran cultura. Entonces los libros, antes la gente tal vez no iba a la escuela ni al colegio ni a la universidad, pero eran autodidactas. Conozco montones de gente que leían los clásicos y montones de cosas y les gustaba mucho leer. Entonces él les prestaba sus libros a la gente, y llegó el momento que eran tantos y tantos libros de para llevar el control, a quién se le prestaba, ya se apuntaba fulano de tal, que si llevó tal libro, tal día lo trae, cuando alguien llegaba por ese libro, ya lo va a devolver fulano. Entonces ya llegó el momento que empezó, y más bien hizo como una pequeña biblioteca, y hay una señora que ayudaba prestando los libros. Después hizo una biblioteca más grande, que es nuestra biblioteca pública, así es como nace. Y es una persona que no debemos de olvidar. Él fue el que inició la biblioteca pública, don Edgar Ugalde. Parece que está muy interesado en que la biblioteca lleve el nombre del doctor Néstor Mourelos. Ajá, exactamente. Ese también, cuénteme algo usted, el doctor. Sí, bueno, en realidad es anterior a mi época, pero por las referencias, sí, era un hombre de ideas muy avanzadas. Y entonces el problema es que en la época en que él vino con esas ideas era cuando se comenzaba a hablar del comunismo. Y entonces la gente aquí era reacia a esos cambios tan violentos de pasar de una vida calmada a una vida agitada como era el socialismo.
Entonces él llegó a tener algunos problemas por la incomprensión, porque él era muy vehemente para introducir las ideas. Claro, exacto. Bueno, esto de las, sí, exacto, de las cosas realmente ocurridas aquí. Me cuenta su hijo Néstor Morelos que la esposa de él, bueno, él era un hombre soltero, muy guapo, ahí se ven en las fotografías, nada, quería que lo atraparan, pero ella parece que ella tenía ganado, ¿verdad? Ella era una ganadera y tenía ganado, pero era una mujer que dice, es como doña Bárbara, dice, la señora se venía con el ganado arriándolo con los arrieros para llevarlos allá. Con temple de acero. Con temple de acero. Ella acompañaba al ganado, siempre iba y lo traía. Entonces era una mujer, parece que tuvo un pequeño como accidente por aquí, la tuvo que atender el doctor. Hasta ahí llegó el doctor. Hasta ahí llegó. Una sancarleña. Se enamoró ella de él y él de ella, una sancarleña. Y se casaron, doña Balbina. Doña Balbina. Eso es amor. Un comercial, doña Angelita. Es que ahora que hablaba don Ramón del asunto de las ideas de esa época, es que recordemos que hubo una corriente mundial, cuando ya se terminó la Segunda Guerra Mundial, comenzó a expandirse el comunismo, ¿verdad? Y entonces la Iglesia, en contraposición, hizo la JOC, la Juventud Obrera Católica, ¿verdad?, que jugó un papel importantísimo. Y el comercial es que un programita de radio que tenemos en Radio Santa Clara a las 7:30 el domingo, este domingo se va a hablar de la JOC, de la historia de la JOC. Va a estar don Ramón, que es una autoridad en el tema, y va a estar don Gilbert Ugalde contándonos de cómo eran las veladas, porque él fue parte de los maestros de ceremonias al final. Y entonces ahí vamos a hacer de hecho hay un capítulo en este libro nuevo, hay un capítulo que habla de la JOC, ¿verdad? Doña Marta Bolaños, que era de la juventud de aquel entonces, nos contaba cuando se unieron bastantes miembros juveniles, en cuenta Teresa Sauma, don Alberto Sauma, había una población enorme, joven, y fueron los que pidieron ayuda a los madereros para que les regalaran la madera, y pidieron ayuda a don Balma Corrales, que era un ingeniero en potencia, era fabuloso, él hacía planos y cosas, siendo una persona civil, ¿verdad? Y lograron, a base de contribuciones y de esta dirección técnica de don Balma Corrales, construir lo que era la JOC, aquel cajón de madera enorme, ¿verdad?, que tanto beneficio le trajo a la zona, porque, repito, era de los poquísimos horizontes que tenía la juventud de los 40, ¿verdad?, 40, 50. Entonces, alguien que quiere informarse más de esto, vamos a tener el programita. Yo no voy a estar, pero va a estar mi hijo en la conducción. Y de todas maneras, Angelita, yo la quiero invitar a usted a que nos acompañe a ese programa, porque la trayectoria de doña Ángela en San Carlos, todos la conocemos, y su amor por San Carlos y por el costumbrismo. Pero también yo tengo mucha admiración por doña Angelita, porque doña Angelita es capaz de hacer un programa con 2 piedras ahí, nada más con 2 piedras. Tiene un talento que ella logra sacar un montón de información valiosísima para que toda la gente que no conoció, toda la gente de la villa que usted no conoció, esa gente se empape de su propia historia, ¿verdad? Eso que usted dice de la JOC, y don Ramón, qué interesante, porque la JOC, digamos, yo he visto las fotografías del edificio, me han contado y me hablaban mucho de las famosas veladas, porque cuando se habla de la cultura de San Carlos, siempre se habla de que la gente entró aquí a San Carlos a buscar cómo sobrevivir, cómo comer, la parte económica. Ajá. Entonces la parte cultural no era cosa que le interesara mucho, era sobrevivir, pero que aquí había muchísimo talento. Entonces que se hacen unas veladas que no tienen nada que envidiar a los actores actuales. Y no solo veladas, ahí nació un equipo de fútbol que se llamó la Juventud Olímpica Católica, de los jóvenes que iban a esas reuniones a la JOC. Entonces ahí estaba Adolfo Quesada, Memito Rojas, Miguel Rojas, que le dicen Milingo, Negro Arroyo. Entonces ahí formaron un equipo de fútbol bastante bueno,
estaba Adrián Copper, Miguel, mi hermano, que fue el equipo que le hacía la contra a la primera división de aquí. De la región. Y eso nació a raíz de esas reuniones en la JOP. Que la JOP vino a ser un resultado de una encíclica papal que se llamó la Rerum Novarum. Y entonces la Rerum Novarum fue la que dio cierta apertura a la iglesia. Y entonces ahí, y justamente para contrarrestar las ideas comunistas. Claro. Ese fue el fin de la Iglesia Católica, de hacerla contra a las iglesias comunistas, y además que ya estaban comenzando a meterse iglesias no católicas, como la iglesia metodista. Es que son temas, ¿verdad?, tan interesantes, porque hay que ver el trabajo de la iglesia metodista. La obra metodista es una obra extraordinaria aquí en San Carlos, ¿verdad? Nosotros para el Día de las Tradiciones sancarleñas decidimos, siempre escogemos temas. Una vez se lo dedicamos a Juan Chávez y su familia, otro tiempo a la Filarmonía, y escogimos también la obra metodista. Y la obra metodista, pues nos contaban lo difícil que era para ellos, para los metodistas en aquel entonces, poder hacer algo, porque, bueno, hasta les apedreaban las casas, no les querían vender en la pulpería y todo aquel montón de cosas. Y entonces ese día que les hicimos el homenaje en la biblioteca pública, doña María, una de las señoras, se levantó y se le salían las lágrimas y dice: después de 50 años se nos reconoce lo que hicimos, ¿verdad? Qué maravilla que se haga público el reconocimiento, porque estamos hablando de tiempos en que los comunistas comían chiquitos y los metodistas eran del diablo, y entonces estábamos, ¿verdad? Eran los conceptos que habían. Sí, amenazas, falsas amenazas. En eso de la iglesia metodista, recuerdo que llegó un pastor a quien lo pusieron mano amarilla. Ajá. Y después una de las barras para atacar a la iglesia la lideraba Pan Blanco. Calculen ustedes cómo salía. Y entonces era pedradas y flechazos, flechas con guayaba. Y el Pan Blanco una vez se juntó con unos muchachos de Esquivel y otros, y fueron y le pusieron una bomba al carro de Mano Amarilla. Era en realidad terrorismo. Era terrorismo. Claro, para impedir la entrada de esa iglesia. Sí, de iglesias evangélicas, porque además esta iglesia, esa obra metodista maravillosa, porque es una mujer la que la trae, la mamá de don Chico Galde, ahí en Aguasarcas, es la mujer que inicia la obra metodista, y que de Aguasarcas se vienen para acá, para la villa, pero les fue bastante mal al principio, hasta que después tenía ya un hogar de paso, muchas cosas que en unos tiempos conceptos que había en esa época y que se van cambiando, ¿verdad? Pero ahí vinieron personas tan buenas como don León Miller y doña Dorothy Miller, gente entregada al servicio de una cultura que ellos jamás ofendían a nadie. Estaban solo para servir. Sí, es que y sin embargo la gente los maltrataba porque no eran católicos. Bueno, el tiempo pasa y las cosas son así, y por eso libros como estos que dice don Norman, porque yo sé que don Norman el siguiente va a ser eso, la obra metodista. Libros como estos nos van contando todas esas historias que todos debemos de conocer y que realmente están en la memoria, vivan, vean todo lo que nos dice don Ramón, pero no pueden quedar solo en la memoria, hay que escribirla. Nos vamos por un momentito y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. Continuamos aquí con nuestro programa, Volvamos a lo Nuestro, contentísima, como les dije al principio, como uno mira una etapa de dulce aquí realizada, tenemos tantas cosas tan bonitas que conversar, y hablamos con don Genaro, que le va a entrar un tema muy interesante, y es el de famoso don José Reynolds, el negro Reynolds de Santa Clara, un personaje tan famoso, tan querido y con muchas historias alrededor de él. Y entonces yo quiero escuchar la versión de don Genaro sobre Reynolds. Cuénteme. Bien, por eso voy a decir, yo no estoy inventando, es lo que alguien me dijeron, que don Juan Merced necesitaba a alguien, un especialista
en ingenio, y alguien le recomendó este jamaiquino que era Reynol, Jorge Reynol. Bueno, lo único que sé, eso sí lo vimos porque yo muchas veces fui a ir con papá a traer miel ahí, y estaba ahí, y don Juan Mercedes estaba muy contento y excelente administrador. Como tenía la finca abajo en Santa Clara, entonces después se lo llevó para allá porque ya los de aquí estaban dando bien. Si había una emergencia, se lo traía y lo llevaba para allá. Y entonces, bueno, era con el ganado. Hay una anécdota que yo no quiero. A mi chiquillo me decía mamá, no salga a la calle, porque si el negro Reynol lo ve, se lo lleva. Y yo le tenía un miedo al negro, porque el negro Reynol era un tipo elegante, andaba a caballo bien, y él no existía el camino de aquí, sino que el viaje era por ¿cómo se llama? Por la abundancia, Pénjamo, La Vieja y Santa Clara. Y él siempre a caballo, elegante y todo. Entonces sí. Y bueno, ahí yo no sé si en alguna oportunidad se pueden contar chistes de los chiquillos del Reynol. Cuente. Ah, bien. Es que, como somos los ticos, cierto o no, resulta, don Jorge dejó como 60 hijos. Don José Reynol. Todos los hizo con la misma, pero con diferente mujer. Empezaron a nacer chiquillos de los peones, y entonces, Joaquín, ¿qué le pasó a tu mujer? Yo le dije que no odiara al negro, que Dios lo iba a castigar y le iba a salir negro y chiquito. Le salió negro y chiquito. Otro por allá, había habido un eclipse y yo le dije, no salga, mi amor, porque hay un eclipse, le va a salir negro y chiquito. Le salió negro. Si alguien dice algo, yo me quito. Perdón. Pero sí, son esas cosas de la vida real acá. Definitivamente, Jorge, uno de los hijos de Jorge, fue el campeón, el panteonero nuestro durante muchísimos años. Jorge, y todo. Sí. Son cosas que vale la pena revivir. Los hijos se desparramaron por todo el país y hay Reynol por todos lados, algunos buenos, otros regulares, pero bueno, en fin, así somos de la familia, hay de todos. Por eso es que desde chiquito uno tiene que encarrilarlos como los encarrilaron a ustedes, como se encarrilaron a nosotros, no con las alcahueterías que hay ahora de que no, que el chiquito hizo, dejó la vasenilla ahí, no, quite los temas más y le estorba. Eso no puede permitirse, Hay que poner orden, no que no se le vaya la mano, pero que hay que poner orden, Sí, dicen que cuando venía don Otilio Ulate ahí a la Santa Clara y quería mucho a don José Reynol, iban caminando juntos y que aparecía un chiquito y entonces, papá, un 10, y entonces el Reynol le daba un 10, bueno, ya se iba el carajillo, seguían avanzando y al rato aparecía el carajillo, papá, y él también, y entonces decía Reynol, vio don Otilio, qué vivo, ese carajillo mío, qué vivo, da la vuelta para que le dé un 10. Don Otilio le dijo, ¿cuál? Es un montón que usted tiene, ¿verdad? No, son anécdotas simpáticas. Luego, en alguna oportunidad habrá que hablar de los chistes de don Porfirio, cuando venía al hotel de mi abuelo, siendo presidente, camino a La Vieja. Toda esa serie de cosas hay que vivirlas porque se pierden. Así, don Otilio era muy divertido cuando iba allá a ese hotel. Don Otilio salía los viernes de casa presidencial, se venía directo ahí al hotel, pero yo no sé si en este espacio... Cuente, no importa. Bueno, se metía sus... Inventemos sus... Es que los que tuvimos oportunidad de conocer a don Otilio, con aquella persona bonachona, sincera, franca, honrada,
que en el diario Costa Rica siendo el director, le había dado toda la importancia que merecía a las noticias correctas. Él llegaba ahí, lo primero que hacía, salía, casi sin saludar a mi abuelo, pasaba directamente a la cocina. Aquellos que tuvimos oportunidad de ver entre el comedor y la cocina, había una tabla así, que es donde se pasaba, la bajaba él y le decía a las cocineras: ¿cómo estás hoy de carne? Muy bien. Ya le traían una cosa así, pero era como una palangana. Tome, aquí está, con un tenedor así largotote. Él llegaba, levantaba la tapa del oye carne, sacaba el pedazote de carnes bien más gordita, le decía a las cocineras: las tortillas negritas, negritas. Como la cocina era de hierro, entonces se ponían las tortillas ahí, ¿sabes? Entonces él le decía a mi abuelo: Porfirio, venga, acompáñeme. Entonces hablaban ahí de anécdotas que habían pasado en la casa presidencial, y había una cosa que no perdonaba él: Fabio, tráigame mi traguito. Fabio era mi primo el cantinero, ya medio guaso, barro de guarbo blanco. Vénganos en tu reino y hágase tu voluntad. Pero ahí hablaban de todas las cosas y era simpático. Ya él, ya tarde, ya se desocupaba, entonces llamaban a Alfonso Monge, que era su mandador, ya le alistaba el caballo. Y se iban para la vieja. Y se iban para la vieja, guiándose por la abundancia Pénjamo. Sí. Son cosas que... Interesantísimo eso de don Otilio. Siendo presidente de la República, viajaba por ese camino solitario de la abundancia a la vieja, sin nadie que lo acompañara. Y ahora son solo guardaespaldas los No, y vea qué interesante presidentes. que el presidente llegue y entre a un lugar, es que era como, seguro se sentía lo más bien, llegaba, hay que servirse, y que hablar, nada de tanta diplomacia ni nada, una persona, y además don Otilio amó entrañablemente a San Carlos. Ese es un libro completo para usted. Son detalles que hay que resaltar, la humildad de él. Claro, claro. Él no temía daños de nadie, andaba sin guardaespaldas, nada más. Lo que andaba era la capa ahí por si agarraba el aguacero de camino y murió. Y la parada él era donde mi abuelo, ahí en Abundancia, también, porque mi abuelo era muy conversón, y entonces se ponían a jugar tresillo. Que ese era dibujan una banca, y entonces cada uno se quitaba ahí en la banca a jugar tresillo. Y después ya él seguía su viaje. Claro, el venir para él aquí era una cosa extraordinaria. Sí, claro. ¿Cada cuánto tiempo vendría don Otilio? No, don Otilio casi todos los fines de semana. Interesante, ¿verdad? Muchas gracias por reafirmar que yo no estaba mintiendo. Don Ramón, usted también iba a decirnos algo cuando hablamos de don José Reynolds, ¿verdad? Sí. Bueno, don José Reynolds era el mandador, como quien dice, el lugarteniente de don Juan Mercedes Matamoros. Era muy estricto, pero además muy compasivo. Entonces, don Juan Mercedes pues tenía muchísimos empleados y era muy frecuente que atrasara los salarios. Entonces, don José Reynolds era el que, junto con el papá de Adrián Chacón, con don Gonzalo Chacón, eran los que intervenían para pedirle a los peones que tuvieran paciencia o para lograr que se consiguiera alguna plata para por lo menos solventar un poco el problema. Pero tenía esas dos facetas: muy tallado en el trabajo, pero muy humanitario para solucionarle los problemas a la... Claro, los otros días aquí estaba don Miller Piedra, que tiene la ferretería Miller, y él resulta que vivía ahí, casi vecino de donde estaba como dicen, el negro Reynolds, don José. Y dice que en algún momento don José tuvo un cine. Tuvo un cine, entonces, porque era un hombre progresista, entonces dentro de su comercio tuvo un cine, y que cuando empezaba la película llegaba todo el mundo y pagaba y entraba, y al final todos los
chiquillos, ¿cómo iban a pagar? No tenían cómo pagar. Entonces al final señas y pasaba a todos los chiquillos para que vieran la película gratuitamente. Entonces Don Miller tiene un concepto de este José Reino como un hombre muy compasivo, un buen hombre, que siempre tuvo atención con los niños, muy severo. Bueno, no terminaríamos, vamos a irnos a un cortecito para después vamos a ir de ahí aterrizando, pero después de que aterricemos tenemos otro programa para la semana entrante. Aquí seguimos felices con el programa Hablamos a lo Nuestro, comentando de diferentes tópicos. Le voy a devolver así como la palabra a don Norman, porque el libro era De la Villa a la Bajura, el libro con el que vamos a comentar, pero ya hemos comentado todo menos del libro, ¿verdad? No, está bien. Oiga, don Norman, ¿cómo se basó usted para hacer ese libro? ¿Vio mucha gente, visitó mucha gente, entrevistó a mucha gente? Sí, yo quisiera que mucha gente, exactamente lo que usted me dice, eso se hizo. Y yo quisiera que mucha gente que nos oye, nos ve, haga lo mismo con su caserío, con su pueblo, con su distrito, que haga lo mismo con su autobiografía. Yo tuve el privilegio de sentarme con don Genaro toda una tarde. Bueno, el primer día que llegué donde él no me conocía y entonces yo lo vi un poco huraño, ¿verdad? Y entonces ya no pude hablar, entonces ya me devolví. Pero el hermano no exagere. Pero el hermano de él, Eustaquio, es colega, somos agrónomos, y al igual que Genaro, que también es agrónomo ya reconocido. Ingeniero agrónomo. Y le dije, Eustaquio, vieras qué lástima, ¿no es que fui con tu hermano? Ah, no te preocupes. Y ya Eustaquio habló con él y entonces sí, ya fui, y entonces don Genaro hablamos como unas 4 horas, hay una grabación y es una enciclopedia, como don Ramón, que tiene una memoria privilegiada, una memoria de elefante, ¿verdad? Y así, otro me mandó con don Víctor Julio Salas, que yo espero en Dios poderlo traer acá a este programa, porque es un señor con una información. Él fue el que me habló incluso de Puente Casa, que ahora después les cuento un detallitos ahí. Y luego comencé a buscar a gente que de los años, que tuviera alrededor de unos 80 años, que es lo que más o menos ocupábamos, y me encontré a don Fernando Solís. Una historia triste porque a los 8 días más o menos de haber estado con Fernando hablando, él era muy buen conversador, él murió, o como unos 8 días después. Pero qué maravilla. Pero qué dicha que pudimos. Claro. Ahí en la presentación del libro estuvieron las nietas de él. Y quería contarles que luego apareció gente como don Felipe Rodríguez de los Chiles, con unas historias fabulosas de las huleras. Luego con otro señor de Vasconia que había sido de los arrieros del ganado, del ganado nicaragüense que arriaban por la cuenca del río Purgatorio hasta el Mirador de la Fortuna, y de ahí a Muelle o de ahí a la villa. Y así, a un primo que vivió en el río San Carlos y participó él como con su flotilla de lanchas y planas, me suministró una información de un valor incalculable. Y así fui entrevistando gente. El primer libro, La Villa que usted no conoció, era muy autodidacta, perdón, muy autobiográfico, ¿verdad? Pero siempre tuve que consultar gente, pero en este casi dependía totalmente yo de otras gentes, y fue un trabajo arduo, ¿verdad? Porque implicaba grabar, implicaba transcribir, darle forma al cuento, y después darle gusto a mi hermano Juan, porque me agarraba los relatos y me los tiraba de un lado para otro, y me obligaba a darles armonía, a darles coherencia. Como decía mi hermano Carlos, los hermanos míos son muy buenos para redactar, tienen muy buena memoria, tenían fotos, y al final el que terminó escribiendo fue Norman, dice. El que menos imaginaba, el que no tenía redacción ni ortografía ni nada. Bueno, al final entonces vale que mi hermano me corrige. Y
El libro sí, es costoso, el trabajo es muy duro, luego es una gran responsabilidad lo que se va a poner ahí porque puede ofender a alguien o puede, así como podemos ensalzar la obra de mucha gente, hay susceptibilidades también que se pueden. Y entonces así fuimos armando don Pedro Hidalgo, recién fallecido también. Don Pedro me dio varias ideas para varios capítulos. En cuenta un señor muy famoso que ustedes deben recordar, don Anacleto Benavides, que convertía los billetes las hojas en billetes. Era mago. Y dicen que era indigente, era lo más curioso, que siendo mago y que podía coger las hojas de café y convertirlas en billetes, aún así era indigente. Dicen que dormía en los galerones de la iglesia y su aspecto era muy abandonado, una persona muy abandonada, con la barba y todo. A veces aparecía con una hijita muy bonita que tocaba la guitarra y entonces ellos cantaban y recogían dinerito. Pero él siempre pasaba una llamita, como decimos, y se le acababa el dinero y entonces doña Ángela se iba a la calle, agarraba una hoja de café, de lo que fuera, y la convertía en billete y no podían decirle nada. Pero a la hora de hacer caja, era una hoja. Qué bueno. Interesante. Don Anacleto Benavides. Muy interesante. Bueno, y como un mes, bueno, es que ya el doctor Carlomano Rojas me dice que por favor no lo entreviste a él, porque después de entrevistar a don Pedro Hidalgo, como un mes después se nos murió don Pedro. Y estaba muy bien de salud. Así es. Eso es lo que pasa. También salgo ese programa mío, también Facetas del Terror en el Canal 13. No, que no hay que ir porque rapidito se muere uno, pero es que también a veces se entrevistan personas de edades muy avanzadas, ¿verdad? Claro. Y entonces tampoco como ya no puede ser el letal. Sí, exacto. Además, como dice don Genaro, de algo hay que morirse, ¿verdad? Bueno, ese carajillo. Entonces, bueno, yo creo que ya estamos como casi sobre el tiempo. Hay otros temas que vamos a tocar en el otro programa porque hay personajes de verdad que muy amado, ese señor Tarqués, Amado Tarqués. Don Amado, sí. Es que son montones de personajes que tal vez un poco más conocidos. Eso de Puente Casas me parece muy interesante también. Porque como dice usted, don Norman, hay cosas que se escriben y hay que tener mucho cuidado qué es lo que se escribe. Nosotros, digamos, aquí bromeamos con lo de Reynolds, etcétera, etcétera, que son cosas que se manejan y que todo el mundo se divierte, que hay un documental, digamos, en televisión. Todas las cosas que se escriben aquí hay que tener cierto cuidado por la susceptibilidad. Pero además, no solo eso, es porque hay gente que también a veces dice, es que usted lo que está haciendo es inventando, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Entonces, hay que tener cuidado. Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero nos falta otro programa. Bueno. Así que le voy a dar chance para que se despida. A ver, don Genaro, ¿qué nos va a decir? No, por ejemplo, es que de aquí hay algo muy importante. La participación, igual que el negro Reynol, en el caso de Ocarrenal, los Chacón, los canarios, Muelle, es decir, González. el desarrollo que esto tuvo en aquel tiempo con la presencia de los canarios, la exportación de banano. Uno no se imagina las cantidades de banano que bajaron por ahí a San Juan del Norte, que iban para España. Sí, hay que hablar de eso, definitivamente. No, son cosas que dieron. Yo que muy chiquillo fui por ese lado, ahí eran solo bananales por toda la cuestión y después ya hubo el abandono y todo. Pero sí, vale. Ese es un tema que vamos a tocar en nuestro próximo programa. Don Ramón, muchas gracias. Con mucho gusto. Es un placer poder venir a contar ciertas cosas que todavía tengo en mi memoria. Por cierto que, ya que hablaban de esos temas, me ha interesado mucho lo de la colonia alemana. Acuérdense que para la Segunda Guerra Mundial aquí se instaló una colonia alemana que también trajo mucho progreso. La colonia cubana, que se instaló desde 1915 y en donde hubo personas tan importantes como don Juan Manso Esteves, que fue médico, educador, que vino a revolucionar esa zona de Muelle y alrededores. Esa colonia cubana. Claro, de eso también vamos a hablar en otro programa porque se nos terminó el tiempo y porque saben que es una sabrosura que pueda quedar grabado, porque esos son documentales que también son históricos, lo que estamos hablando. Así que, don Norman, muchísimas gracias porque a través de estos libros suyos nos ha vuelto a encauzar en lo que es el amor y el rescate por los nuestros. Así que muchas gracias. No, gracias a usted, doña Angelita.
Mucho gusto. Sí, güey. Para ese segundo programa, sí. Ahorita vamos. Bueno, es que hay. Bueno, es que. Ya vamos a terminar. No, es que. Con otro programa. Como me dijiste que ya estábamos ahí, después veníamos para ponernos de acuerdo. No, aquí nos vamos a quedar. Así que, amigos, amigas, que no se me muevan, Genaro. Muchísimas gracias por habernos acompañado en ese programa de Volvamos a lo Nuestro. Y ya saben, la próxima semana pues vamos a continuar con estos temas que hemos tocado en el día de hoy. Muchas gracias.